Me voy a ir al encuentro de Miguel Gorelick, que es el director de valorcarne.com y a quien recurrimos cada vez que aparece algún tema vinculado con la carne. Y confieso que cuando lo contacté a Miguel, bueno, que nos conocemos ayer nomás, fue a raíz de una nota en donde él mencionaba problemas de cuotas, etcétera, con la nueva cuota de exportación de carne a China. Y resulta que desde que hablamos hasta hoy apareció encima la cuota de carne a Estados Unidos, con lo cual ahora tenemos cuotas por todos lados y más preguntas que, por lo menos de mi parte, más preguntas todavía. Bien, gracias por atendernos. ¿Cómo te va? Es un gusto, muy bien. Bueno, ¿por dónde querés empezar? ¿China o Estados Unidos? Es indistinto. China estableció por primera vez una cuota para 6 países principales proveedores, una cuota de carne vacuna. Uh-huh. Pues decía por primera vez, China tuvo un desempeño excepcional. Hace 10 años importaba 100.000 toneladas y el año pasado pasó las 2 millones. Uh-huh. Y todos los años creciendo, Te todos los referís años a carne bovina, ¿verdad? Carne vacuna, sí, Carne señor. vacuna, como se diga, sí. Sí, sí, son sinónimos. Entonces, desde hace un par de años se hizo una investigación por salvaguardia porque hubo quejas de los sectores internos en el sentido de que el fuerte aumento de las importaciones de los últimos años había perjudicado la actividad de ellos, y la conclusión a la que llegó el último día del año fue esta de establecer una cuota que totaliza un poco menos de lo que importó en 2024 y 2025, y digamos que a los distintos países le fue de manera diferente a cada uno. La Argentina resultó razonablemente favorecida, a mi entender. Brasil y Australia, en cambio, quedaron perjudicados. Pero bueno, el tema es que China dice que esta cuota tiene que ser cumplida con el sistema de primero cumplido, primero servido. Es decir, el que llega a China y cumple la cuota está bien, no importa cuál sea el exportador, cada país tiene su cuota, no puede usar la de otro. Pero yo creo que con este sistema se fuerza a los exportadores a cumplir más rápido para aprovechar la cuota, y esto es malo para el exportador argentino, para el sector de la ganadería y también para el mismo mercado chino, con lo que yo creo que habría que administrarla de la misma manera que se hace con las cuotas para Europa y la cuota de Estados Unidos y algunas otras cuotas menores. O sea que ahora el punto es, en lugar de administrarlo internamente, decir, bueno, esto para cada frigorífico, no sé cómo se reparte, es, bueno, el frigorífico que primero llega, si vende toda la cuota, se queda con toda la cuota, algo así. Algo así, sí. Bien. Yo creo que esto no es bueno para el negocio, y además de una cuestión de empresas en particular, también se trata de cómo valoriza o cómo monetiza la Argentina esa cuota, porque se pueden exportar cortes de $7.000 la tonelada o hueso con carne que vale poco más de $1.000 la tonelada. Entonces, me parece que desde el punto de vista de los intereses del sector, convendría aprovechar de la manera más rica esta cuota que repito, favorece a la Argentina. Ahora, Miguel, eso es lo que, es decir, si entendí bien, entonces, no hay cuotificado hacia adentro, o sea, no dice cuánta carne de 7.000 y cuánta de 1.000, es el total. Así es, en toneladas. O sea que si exportamos todas las toneladas a 7.000, ganamos mucha guita. Si exportamos todas las toneladas, ganamos, dijo el mosquito. Si exportamos muchas toneladas a 1.000, ganamos un séptimo, digamos, para simplificar, ¿no es cierto? Ganar es Bueno, vendemos a, digamos. digamos que ingresamos mayor cantidad de divisas independientemente del resultado que tenga para cada uno. Está perfecto. Una pregunta antes de movernos a Estados Unidos. Primero un comentario jocoso. La paradoja que que China hasta haga investigaciones internas para ver si no se perjudica su producción local por la exportación de los otros países. Pero bueno, pasa en las mejores familias.
Te pregunto, porque obviamente lo único que aprendí de la carne, hay dos personas con las que aprendí el tema carne. Una se llama Marcela Cristini, que fue compañera mía, creo que tuya también, si no recuerdo mal, en la facultad y en Fiel. Marcela un día me explicó que las vacas producen a coeficientes fijos, o sea, un lomo, no sé, un asado, etcétera, y que además viene de capital y viene de consumo simultáneamente, con lo cual tenés que tener vaquitas para producir vaquitas. Y bueno, si lo que demanda China son cortes de alta calidad, digamos, no sé cómo impacta eso en los precios de los precios internos de esos mismos cortes, si son cortes que demandamos o que no demandamos, si hay producción suficiente o si por razones obviamente del ciclo de retención y producción hay poco, y entonces cuando se pone esta cuota aumentan los precios internos, no sé, toda esa mezcolanza. Ok, yo no le veo problema a esta cuota desde el punto de vista que vos te estás señalando. En primer lugar, la Argentina produce más de 3 millones de toneladas por año, estamos hablando de una cuota de 500 y pico de mil toneladas, 512.000 creo, no tengo el número exacto en la cabeza. Es un porcentaje importante, pero de ninguna manera pone en jaque al resto de los destinos, incluyendo al mercado interno. Eh, es, es probable que este año se produzca un poquito menos de carne porque va a haber menos animales enviados a faena, y esto implica la posibilidad de que esté habiendo un proceso de retención de ganado que va a proyectar un crecimiento del stock y una mayor producción futura. Eh, y digamos que como esto está dentro de los valores normales que se le ha exportado a China en el último par de años, no me parece que cambie demasiado la ecuación interna de la Argentina. Así que esto no sería un tema para preocuparse demasiado. De todas maneras, por lo que estuviste diciendo recién, hay retención y eso algún efecto en los precios va a haber, independientemente de China, digamos. Sí, sí, vos lo decís bien. De todas maneras, estamos hablando de una situación en la que los precios en términos históricos están en una posición relativamente alta, y no me parece que haya impulso ni del lado de la exportación ni del lado del mercado interno que puedan hacer pensar en que los precios van a crecer todavía mucho más, porque un dato que hay que agregar para entender esto mejor es que la exportación en los últimos meses no ha estado pasando un buen momento, al contrario, hay un desalineamiento entre lo que es el precio de la hacienda, el tipo de cambio, los precios internacionales, y la verdad es que en los últimos meses, reflejo de esto, estuvo bajando la exportación de la Argentina. Se debería volver a reacomodar esto, que no va a ser fácil, porque no me parece fácil que baje demasiado el precio de la hacienda, ni que aumenten de manera generalizada los precios internacionales, que en el último año ya han aumentado bastante. La variable que queda es el tipo de cambio, pero todos más o menos creo que tenemos un pronóstico acerca de lo que puede suceder con esto, con lo que la situación del exportador no va a ser demasiado exuberante. O sea, vos lo que me estás diciendo es que acá, en todo caso, para el frigorífico, para el productor, para el exportador, hay un problema de rentabilidad, porque la hacienda está más o menos cara o está en buen precio y hay retención. El mercado interno no da para mucho porque depende del salario real, imagino, y los precios de exportación están relativamente bajos, con lo cual está en medio de un sándwich, ¿no? Sí, Sí, no, al contrario, están relativamente altos los precios, pero aún así este desalineamiento entre precio interno, precio externo y tipo ok. de cambio es desfavorable para la exportación. Ya atravesamos una coyuntura parecida hace alrededor de un año. Finalmente esto se arregló porque mejoraron los precios internacionales y porque hubo movimiento en el tipo de cambio internamente, pero nuevamente se volvió a complicar, y no está demasiado claro cómo se sale de esto, ¿no?
Bien, entendí. Y hago un pequeño paréntesis vinculado con este tema del consumo interno, porque claramente el salario real no ha evolucionado favorablemente, por lo menos el año pasado, y las perspectivas, digamos, qué sé yo, son modestas para mirando para adelante, y eso, imagino, también lo recuerdo, que tiene algún efecto sobre la demanda de carne vacuna y hay efectos de sustitución con, no sé, me imagino yo, con ave, con cerdo, no sé, con lo que sea. ¿Eso está pasando y eso explica en parte la caída del consumo per cápita que tiene Argentina interno o es más un tema de modas, de gustos, de dieta, qué sé yo? Bueno, llamativamente en el último año no ha caído el consumo medio de la Argentina y eso que en esta situación salarial que vos bien señalás, digamos que han absorbido los mayores precios porque en este último año la carne aumentó por encima de la inflación. Lo califico como llamativo, es decir, seguimos consumiendo lo mismo con una carne más cara y con una situación de salario real relativamente estable. Entonces, esto puede ser un cambio en los hábitos, puede ser algo pasajero o no, pero digamos que de las tres carnes se están manteniendo los consumos. Las tres principales son carne vacuna, carne de pollo que está pisándole los talones y carne de cerdo que viene creciendo pero está mucho más rezagada. Y se mantuvieron los precios relativos entre los tres. No, yo creo que la carne vacuna se valorizó más en Ah, relación a la de pollo y la de cerdo, y sin embargo la demanda, digamos, no hay que olvidarse que la población argentina tiene una fuerte predilección por la carne vacuna, ha aguantado este cimbronazo en los precios. bien, ahora te llevo para terminar al otro lado a Estados Unidos, porque obviamente en el marco de, yo diría el acuerdo, el Tratado de Libre Comercio no es, eso ya pasó, ya no existen, esos bichos murieron con Trump, digamos, pero hay acuerdos, por lo menos, para compensar o para evitar los aranceles recíprocos el día de la independencia del 2 de abril del año pasado. Me refiero a la suba de aranceles de Trump para sentarse a negociar con los países. En esa negociación, eh, yo tengo una confusión, vos a lo mejor me la aclarás, porque por un lado se decía que esa negociación había incrementado la cuota de exportación de carne hacia los Estados Unidos, después se dijo, no, pero eso no estaba en ese acuerdo, vino después con un decreto de Trump que aumentó la cuota por este año para cierto tipo de carne, y yo no sé si el decreto era ratificar, instrumentar el acuerdo, o son dos cosas distintas. Bueno, me mareé con ese tema, así que apelo a tu claridad. Bueno, se firmó un acuerdo comercial, no lo llamemos de libre comercio, un acuerdo comercial con los Estados Unidos, que es un paso muy importante. No hay que olvidarse que la Argentina y el Mercosur en general venía muy retrasado en este tema. Recientemente se firmó un acuerdo que es bastante insatisfactorio con la Unión Europea, ahora un acuerdo comercial con Estados Unidos, se está avanzando con otros mercados, pero digamos, esto en sí es una buena noticia. Mm, Dentro de este acuerdo no está la carne vacuna. mm, Y como esto venía en las negociaciones entre los dos países, para subsanarlo, el viernes pasado Trump tuvo que emitir una proclama presidencial, que así se llama, dándole a la Argentina una cuota de 80.000 toneladas para el año 2026 mm. y define una cierta posición arancelaria que está en análisis y en debate porque en la medida se habla de trimmings o recortes de carne que sirven para la picadora, eh, pero parecería que ahí adentro también puede haber otros productos cárnicos, inclusive cortes de mayor precio. Ujú. Pero digamos, la Argentina tiene una cuota para este año de 80.000 toneladas, con la restricción de que tiene que cumplirla trimestre a trimestre de a 20.000. Este primer trimestre quedó muy corto porque arranca el 13 de febrero y termina el 31 de marzo, pero para los otros tres trimestres podría acercarse a cumplirla, además de que mantiene su cuota anterior de 20.000 toneladas para todo tipo de carne sin hueso por una cuestión sanitaria. Las negociaciones continúan porque
digamos, el primero hay que resolver bien qué tipo de productos entran en esta cuota y segundo, el interés de la Argentina, por supuesto, es hacer algo permanente y no por un solo año. Ujú. Si uno hace el análisis político, parecería que no sería demasiado problemático repetir esta medida para el 2027, seguramente pasadas las elecciones de medio término de Estados Unidos, porque esto es una resolución que solo depende del presidente, pero sería bueno esto poder enmarcarlo dentro de un acuerdo como el que se firmó para tener algo definitivo. De todas maneras, en el interín es un privilegio para la Argentina haber recibido esta cuota cuando en el primer acuerdo posterior al Día de la Liberación que Estados Unidos establece con un país que es Gran Bretaña, le da una cuota de 13.000 toneladas. Ujú. 80.000 toneladas para un país que tenía 20.000, aunque el potencial sea mayor, es realmente importante, hay que valorarlo en su justa medida, aunque tampoco hay que caer en los excesos donde caen algunos análisis que dicen 80.000 toneladas por el valor de la tonelada, todo esto es extra. No es extra porque, digamos, no se van a producir 80.000 toneladas de más, va a haber desvíos de destinos, digamos, parte de lo que iba pagando aranceles va a dejar de pagar aranceles, parte de lo que iba a China puede ir a Estados Unidos y parte de lo que iba al mercado interno también puede ir a Estados Unidos. Entonces, eh, habría que hacer un número mucho más finito, que es difícil porque depende de de las hipótesis que uno se trace, pero independientemente de todo esto, es muy bueno para la Argentina y para el sector de la carne. Ahora, ¿esta cuota cómo se asigna? En principio también la proclama presidencial habla de una de primero llegado, primero servido. Ujú. De todas maneras, también se está en conversaciones entre ambos gobiernos para ver la posibilidad de administrar esto de manera que tenga un efecto más benéfico sobre todo el mercado. Ujú. Bien, este producto, esto que es carne para carne picada, no sé cómo se llama, es barato, es, digamos, desde el punto de vista de lo que vos mencionabas antes, cortes de 7.000 o cortes de 1.000. ¿Acá cuánto vale esto? Vale unos Ah, ok. $5.000, pero se podría utilizar para cortes que valen 7, 8, 10, 12.000 Ah, dólares. bien, perfecto. Lo que no te Eh, pregunté, perdón, ¿querías comentar algo más? sí, digamos, si quedara de esta manera, es decir, que la cuota esta de un año de 80.000 toneladas solo fuera para recortes de carne o trimmings o como lo querramos llamar, lo natural sería que la industria maximice su posibilidad de exportar esto a través de la nueva cuota y reserve la cuota de 20.000 que recién arranca porque estamos en febrero para los cortes más caros que no entrarían en esta nueva cuota y que se salvarían de pagar un derecho arancelario del 26,4%. Ujú. Bien. Lo que no te pregunté, porque ahora me surgió la duda, en el acuerdo con la Unión Europea también había algo vinculado con carne, ¿no? ¿O estoy confundido? Hay carne, hay una cuota de 99.000 toneladas equivalente con hueso, que como estos países no exportan carne con hueso a Europa, se transforma en unas 75.000 toneladas a repartir entre los cuatro países, eh, con lo que en un mercado de más de 8 millones de toneladas es el 1% del mercado, cuando en cualquier acuerdo de libre comercio siempre se apunta a un 5% del mercado. Es decir, es un acuerdo muy avaro, de todas maneras es una cuotita más que tienen los países del Mercosur en Europa y otra medida inmediata a partir de su vigencia es que la cuota Hilton dejaría de pagar un arancel del 20%, con lo que hay un 20% más que va a ingresar en la cadena de ganados y carnes de la Argentina. Bien, y esta otra vez, se asigna, ahora ya encima tenemos que competir con el resto del Mercosur. ¿Y esto cómo se asigna? También el que primero que llega, primero, Va a perdón, ser una... primero que Va, firma y no, primero que llega, digamos.
No necesariamente es así. Yo creo que la voluntad de los cuatro países es hacer una distribución entre los cuatro. Va a ser la primera experiencia en este sentido y va a sacar chispas esa discusión. Lo único es que esta parte del acuerdo, que, no, que digamos es un acuerdo temporario hasta que el otro acuerdo esté firmado y se incorpore, empezaría a regir con el primer país que apruebe la ley, que se supone que puede ser Paraguay en marzo. Entonces, ahí hay una ventana para el país que, o para los países a medida que vayan aprobando, porque van a poder aprovechar toda la cuota como si fueran los únicos, Claro. o no los cuatro. Pero esto va a suceder solamente a lo largo de este año, porque me imagino que todos aprobarán la ley respectiva. Te hago la última ahora sí, un poco mirando estructuralmente, ¿no? Porque estamos hablando de, en general, que la Argentina necesita crecer, que necesita inversiones, que necesita modernizarse, entre comillas. ¿Cómo está el sector frigorífico argentino? El sector frigorífico ha hecho inversiones bastante importantes en los últimos años, y, digamos, como preparar, inclusive digamos, hubo algo de inversión, inclusive durante el kirchnerismo, de quizás gente que pensaba que esa etapa iba a cambiar, pero durante la administración de Macri aumentaron considerablemente y no dejó de haber inversiones durante el gobierno de Fernández. Eh, por supuesto que en general todas esas inversiones apuntaban a aumentar la capacidad de producción en las plantas. Y hoy uno de los problemas que tiene es que se enfrenta a una oferta de Hacienda que no ha crecido en la misma medida y de ahí el alto precio relativo que tienen los animales. Pero digamos que ha habido inversiones y de continuar toda esta situación va a seguir habiendo inversiones en el sector y también en el sector del campo, en el sector ganadero. Hay muchas innovaciones que se han incorporado, innovaciones tecnológicas e inversiones en activos fijos también, que van a permitir lo que esperamos, un crecimiento en la cantidad de animales y en su productividad. ¿Y sigue habiendo los problemas de la clandestinidad de algunos frigoríficos o ese tipo de cuestiones que había en el mercado? Sí, las costumbres tardan en morirse. Esto continúa, pero no llega a ser un problema tan fuerte como lo fue en su momento, primero porque seguramente los porcentajes son menores y segundo que los sectores más modernos, que han invertido más y que en general cumplen más con las normativas, están en una mejor capacidad competitiva, pero definitivamente esto es algo que hay que solucionar de raíz. Bien, estuviste muy diplomático con eso que las costumbres cuestan erradicarlas. Miguel, te agradezco mucho estos minutos, como siempre, muy interesante y aprendí mucho, que es lo que para eso a eso me dedico. Te mando un abrazo grande. Para mí fue un gusto, igualmente. Chao.